no se presenta. Muy bien. Como les dije, ¿no? Tenemos dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata son barreras, es todo aquello que realmente nos permite a nosotros protegernos, defendernos. No solamente, o sea, si yo pongo, por ejemplo, voy a poner una pregunta de examen que diga, ¿no? Epitelio ciliar, producción de moco, tos. Y voy a poner de repente anticuerpos. Indique cuál de las tres, de las cuatro, mejor dicho, indique cuál no está considerada dentro de inmunidad innata. Las opciones que vienen a continuación. Tos. Epitelio ciliar, ¿no? Producción de moco. ¿Cuál no es inmunidad innata? De anticuerpos. Ah, dos. Ah, es un poquito menos. ¿Qué más? ¿Cuál? Estoy a tu lado. ¿Cuál? ¿Cuál es la respuesta? De las siguientes afirmaciones, una no corresponde a inmunidad innata. 1. Epitelio ciliar, producción de moco, anticuerpos y tos. ¿Cuál no es? ¿Ah? Epitelio ciliar, tos. ¿Qué más? ¿Quién responde anticuerpos? Nadie. A ver, por eso jalan el examen, bebé. Los tres mecanismos que he dicho: tos, epitelio ciliar, producción de moco y anticuerpos. ¿Cuál no es inmunidad innata? Tos. Anticuerpos. Tú no produces anticuerpos hasta que no tienes una exposición o, en todo caso, te colocan anticuerpos. Hemos hablado de inmunidad específica activa e inmunidad específica pasiva. Me cae, estoy bajando el peso. Entonces, obviamente, activa es vacunas o exposición a un agente infeccioso, ¿no? Pasiva, ¿cuál es? Ya, miren, cuando hablamos de inmunidad innata e inmunidad pasiva, inmunidad adaptativa, estamos hablando de cosas. La inmunidad innata es, naces con ella, pero es completamente inespecífica, ¿ya? O sea, el macrófago o la célula dendrítica o la célula T efectora actúa frente a los diferentes antígenos sin importar cuál sea. Solamente te importa reconocer que es extraño. Como es extraño, actúa en consecuencia. ¿De acuerdo? O sea, no es específico. Ya. Otra cosa que tiene la inmunidad innata, en la membrana celular, la membrana de las células tiene diferentes receptores, y estos receptores a su vez funcionan, se relacionan, interactúan con numerosos patrones moleculares. 1000 patrones moleculares aproximadamente. No me interesa que se aprendan cuántos son, sino que vean la diferencia. Mientras tanto, la inmunidad adaptativa, los anticuerpos solamente van a interactuar, se van a relacionar solamente con ¿cuántos antígenos? No, es menos de 107 antígenos, pero un anticuerpo reacciona solamente con uno, ¿ya? Un antígeno, ¿de acuerdo? Es monógamo, no como ustedes. Es decir, solamente tiene una pareja, un lugar donde entra, tiene una unión antígeno-anticuerpo, es una unión única, personal, romántica si quieren, pero es única. En cambio, la otra no, la otra es inespecífica, donde encuentra otro y no es anticuerpos, ¿de acuerdo? Es
fagocitosis, otros producción de citoquinas, etcétera, etcétera. Mientras que la reacción antígeno-anticuerpo es única. ¿Ya? Y los receptores pueden ser, sí, eso sí, variados. Los receptores sí pueden ser variados, ¿no? Más o menos. Vamos a la más de inmunidad innata. Dos niveles de respuesta contra la invasión externa. Porque hay inmunidad innata también contra gramos líquidos. Bien, acuérdense bien los conceptos. No solamente las infecciones generan proceso inmune, también lo hacen las neoplasias, es decir, el cáncer, y las enfermedades autoinmunes que vamos a ver ahora. Ya, dos niveles de respuesta contra la invasión externa y un sistema de inmunidad natural y un sistema adaptativo. Muy bien, la innata está presente desde el nacimiento, a menos que tengas problemas o tengas fallas congénitas que no te permitan, obviamente, ¿no? Desarrollar o producir algunas de las proteínas, algunos de las sustancias que participan en la inmunidad innata. Por ejemplo, ¿no? Digamos que tú tienes una alteración genética en la cual no puedes producir el moco necesario en tu tubo respiratorio. ¿Qué pasaría? A ver, ¿qué piensas? Es que piense, ¿no? A ver, piense. ¿Qué pasaría? No puedes producir moco en la nariz. ¿Qué pasa? Los gérmenes ingresarían más fácilmente. No, los gérmenes ya ingresan. Más fácil o menos fácil no es el problema. Y eso es bastante obvio, pero ¿qué sucedería? Ponte a pensar, no tienes moco. ¿Tienes seguro? De seguro que les ha pasado alguna vez. No tienes moco. Cuando estás deshidratado, ¿qué pasa? Aunque pueda parecer demasiado simple su respuesta, ¿ya? Es la correcta. O sea, hay sequedad. ¿Cómo se siente una mucosa cuando se seca? Hagan de cuenta, cuando ustedes están con la boca seca, ¿qué muestra su boca? Grietas. No más datos, no necesito escuchar. No quiero saber el evento en el cual se dio. Pero en sí, lo que dice Isabel, lo que dice Isabel es correcto. O sea, lo que yo quiero, mejor dicho, lo que la universidad quiere de ustedes, es que tengan ese nivel de relación. ¿Qué pasa si? ¿Qué sucedería si? Pero para saber ese qué sucedería si o qué pasaría si, tienen que empezar a relacionar conceptos con lo que obviamente van a encontrar en sus pacientes. Porque eso es lo que van a hacer. ¿Ya? Encuentran una paciente con edema, una gestante con edema. Entonces, no es simplemente, yo sabía que edema pasaba entre clases. No, lo que nosotros queremos es que como profesionales digan, edema. Muy bien, esta paciente está gestando. ¿Puede tener edema? Sí, puede tener edema. Pero hay otras condiciones también que me pueden dar edema. Ejemplo, desnutrición. Ejemplo, alteraciones obviamente en la circulación que retorna, puede tener varices. Ejemplo, ¿qué otro problema puede tener la paciente? Exceso de líquidos. Ejemplo, su riñón no está funcionando adecuadamente. Entonces ya no solamente pensaré, esto es gestacional, sino pensaré, tengo que evaluar la función venosa de esta paciente, tengo que evaluar la función renal de esta paciente, tengo que evaluar cómo está la nutrición de esta paciente, tengo que evaluar cómo está el flujo linfático de esta paciente, tengo que evaluar cómo está la función cardiovascular de esta paciente. Eso te hace distinto a las demás profesionales que vas a encontrar en el medio donde trabajas. Eso es la razón por la cual la universidad viene acá y me dice enseñarles fisiopatología, para que reconozcan problemas cuando estén frente a una paciente. Y no solamente sean mecánicas y digan, sí, la paciente es gestante y debe tener edema. Ya, perfecto. ¿Cumple ese requisito? Sí, por la gestación. Porque hay factores fisiológicos, si ustedes van a estudiarlos, que van a determinar que ella tenga edema, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo.
pero no se queden ahí, sino que tienen que saber y pensar por qué además de ese edema propio de la gestación podría tener otras causas más de edema. Y entonces referirla prontamente o examinar prontamente. La idea es esta. ¿De acuerdo? Muy bien. No es justo. Listo. Cuando yo les hablaba de las mucosas, si yo no produzco moco, entonces mis mucosas no van a tener esa capita que no solamente sirve para pegar las partículas de polvo, sino que también es un lubricante, mantiene la indemnidad. Es como si nosotros a este piso, ¿no? ¿Qué le echamos para mantenerlo brillante? Cera. ¿Para qué le echa cera? Para que brille, para que sea bonito. Pero no solamente tiene una función estética. ¿Qué otra función tiene la cera? Para que no se malogre, para que te dure, ¿verdad? ¿Sí? Para que te dure. Para que obviamente el polvo, la suciedad, la pintura, lo que tú le puedas caer, obviamente ustedes le hacen caer agua, le hacen caer gaseosa, alimentos, grasa. ¿Qué habrán pisado esos piecitos que tienen ustedes, ¿no? Y eso lo ponen acá en este. Entonces, para eso es que obviamente la cera va a servir de un elemento lubricante, protector y además que nos va a facilitar la limpieza de lo mismo. Igual, el moco hace lo mismo. El moco es un factor que nos va a ayudar a la protección, a la limpieza y obviamente a mantener obviamente nuestros epitelios, ¿cierto? Como dice su compañera, como dice Isabel, si este epitelio se rompe, no produciéramos moco, se rompería. ¿Y qué pasa si se rompe el epitelio? Sandra, ya, está bien, ¿qué más? ¿Qué más? Ven, Isabel, ¿ah? Vas a avisar cuando te toque, cuando tienes un punto. ¿Qué más? Eso es lo que quiero. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más va a pasar? A ver, siempre imagínense las cosas de la manera más sencilla. Es un tip que les doy. Se lo digo a mis internos. Hagan las cosas de la manera más sencilla. La idea es esa. Medicina, bueno, ciencias de la salud en sí no es difícil. Es simplemente saber relacionar cosas. Entonces, piensen ustedes, si yo tengo un epitelio, tengo una cera y el gordito me está diciendo obviamente que acá le estamos poniendo cera a este piso, ¿qué pasa si se rompe una de las losetas de su piso? ¿Qué se muestra? ¿Qué hay abajo? Ya. ¿Pero qué hay abajo? Cemento. Dime. El cemento. Ya, muy bien. Y si el epitelio se rompe, ¿qué tenemos abajo? Piel, vasos, No estoy hablando de piel, ¿ah? Mucosa te estoy diciendo, ¿ah? vasos, No es piel, bien claro, mucosa. ¿Qué hay debajo de la mucosa? venas, La submucosa, obviamente. Pero debajo de la submucosa generalmente están las células parenquimatosas o parenquimales, ¿no? Entonces vas a tener una superficie cruenta. Yo les apuesto que ustedes han escuchado de estas superficies cruentas y nunca se han dado cuenta. Una úlcera. ¿Ya? ¿Qué es una úlcera? No es otra cosa que un epitelio que se ha dañado y deja una superficie cruenta. Entonces esta superficie cruenta sangra. ¿Qué más? Duele. ¿Qué más? Se inflama. ¿Ya? Entonces hay un proceso inflamatorio. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo? Entonces, miren, dense cuenta, hemos tenido un problema de una falta de moco y ya nos genera un problema inflamatorio. Las gastritis, o a lo mejor dicho, las úlceras gástricas no es otra cosa que eso. La destrucción de fenómenos que protegen nuestra mucosa gástrica, lo que origina su deterioro y la formación de una úlcera. Eso lo vamos a ver cuando hagamos gastro. Pero obviamente, la idea es esa. Eso es lo que sucede. Ahora, si tú tienes una superficie cruenta en un epitelio, y el epitelio sabes que es para cubrir, ¿qué pasaría si estamos en el tubo respiratorio? ¿Qué pasaría con los gérmenes de esa zona? Los patógenos, no los normales. Tienen una puerta abierta, ¿verdad? Así tienen la puerta abierta, un portón, por donde vamos a poder ingresar y por donde vamos a generar procesos infecciosos en sí.
¿ya? Y obviamente, si es de la mucosa, vamos a tener procesos infecciosos de todo ese tubo bronquial y todo lo demás. Simplemente ver ese tipo de cosas. Muy bien. Por eso, está presente en el desmético. No requiere exposición previa. Es decir, nosotros tenemos nuestros epitelios sanos, ¿verdad? Al momento de nacer. Tenemos microbiota mientras estamos en el vientre materno. ¿Sí o no? O sea, tenemos flora bacteriana. Antes se llamaba flora bacteriana, no le hemos cambiado el nombre, lo llamamos microbiota. ¿Tenemos microbiota cuando estamos en el vientre materno? Sí. ¿Quién dice que sí? Una. ¿Quién más? Chicas, les voy a decir una cosa, va a sonar bien feo, porque se los digo mis internos. ¿Quién tiene los huevos de decir sí? A ver, ustedes en ese ovarios, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. ¿Quién dice no? 1, 2, 3, 4, 5. Pregunta el millón. Pregunta el millón. ¿El ambiente materno, el vientre materno, es estéril o no es estéril? No es estéril. ¿No es estéril? Sí es estéril. ¿Por dónde entrarían gérmenes? Al tubo digestivo. No hay microbiota. La microbiota, ¿cuándo tú la quieres? Cuando naces. Abres la boca y te tragas la primera bocanada de aire. ¿Ya? Y tomas tu primera lechita. ¿Ya? Y te chupas lo que hay en la piel de tu mamá conjuntamente con tu lechita. Y ahí recién se empieza a colonizar el tubo digestivo. Antes no. ¿De acuerdo? ¿Ocas? Muy bien. Perfecto. ¿Alguien verdad? Muy bien. Entonces, eso lo vamos a escribir en nuestra primera bocanada de aire, nuestra primera respiración, ¿no? Cuando la señora dice, ¡ay, qué lindo! Y le agarra los buquitos y todo bonito, ya tenemos de herpes, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a empezar. ¿Qué nos protege a nosotros? En ese momento, ¿qué nos protege? ¿Qué nos están hablando de ti? ¿Qué nos protege? Nada. ¿Cómo que nada? Sí nos protege algo. La leche materna. La leche no es... En primer lugar, sí tenemos algo muy importante. Durante el tiempo que hemos estado en el vientre materno, hemos estado recibiendo anticuerpos de nuestra madre. ¿Ya? Los anticuerpos circulantes que tiene la mamá pueden pasar barrera hematoplacental y entrar en nosotros. Por eso cuando nosotros tenemos una mamá VIH positiva, ¿ya? No le tomamos una prueba rápida al niño o a la nena cuando nace. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dices? No, porque tienes los anticuerpos de la madre que están obviamente no contaminados. Los anticuerpos de la madre también los tiene el bebé. Entonces, si tú le tomas una prueba de tipo prueba rápida, que 2 anticuerpos, entonces va a salir positiva. Pero tú no sabes si son anticuerpos del bebé o son los anticuerpos de la mamá. Todavía están presentes en el bebé hasta un tiempo más o menos de 6 meses. Entonces me preguntarás, ¿cómo hacemos para diagnosticar VIH en un recién nacido? No le tomas anticuerpos, le tomas otra prueba que se llama PCR, reacción de cadena de polimerasa, en la cual utilizas material genético, viral, del virus. Ese material lo polimerizas, o sea, lo replicas varias veces y te determinas si es que este bebé está o no infectado, porque el material viral no pasa la barrera hematoplacental. ¿Ya? Entonces ahí sí puedes determinar si el bebé está o no infectado. Y el PCR lo tomamos al mes y a los 3 meses de nacido. Muy bien. Inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa no es otra cosa que la inmunidad que nosotros vamos a adquirir a lo largo de nuestra vida, dependiendo de qué. ¿De qué depende? La inmunidad adaptativa es como su personalidad.
depende de sus experiencias, a qué han estado expuestos, ¿verdad? Por ejemplo, yo he vivido casi toda mi vida aquí en el Perú, no he radicado en el extranjero, por lo tanto estoy acostumbrado a mi comida, a mi aire, a mis piscinas, a mi mar, a mi río, todas esas cosas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, llamo a mi amigo, chochera que tengo de Alemania, y le digo, vamos a comer. Gringo, vas a aprender lo que es comida, ¿ya? El sabor. Entonces lo llevo ahí en el mercado San Camilo. Pero ya hace 15 años atrás, me digo, vas a entrar al Internacional que tiene el segundo piso, ya ahí estás a comer un caldo de cabeza. Yo no como eso, pero vamos a hacerlo con antes era bueno. Entonces, ya, come su caldo de cabeza y pucha, y el gringo empieza con una super chorreta que no lo para nadie, no le tengo que poner un tapón de botella un corcho de botella de champán atrás para que no siga manchando el baño. ¿Por qué? Ya está bien, no está acostumbrado. No está acostumbrado, ¿qué significa? No tiene los anticuerpos que nosotros sí tenemos. ¿No? Yo les llevo a cualquiera de ustedes ahorita, no pasa nada, ¿no? A lo sumo un dolor de un coliquito que pasa con una fruta encima, no pasa nada. ¿Ya? Pero un gringo no, pero no puedo llevar una gringa y de Jennifer Lawrence no lo voy a llevar ahí. A Melissa John Hart, que le tenía un hambre desde que era pequeña, no puedo llevarla ahí, tengo que llevarla a un lugar más sano. Está bien, la Blue House. Ya. Era mi clase. Ya. Entonces, nuestra capacidad va a depender de nuestras experiencias, de nuestros antecedentes de exposición, ¿no? Si a nosotros, por ejemplo, en este momento, vamos a ver que promoción, vamos a ir a la C. Ya. La comida probablemente el primer día que vamos a probarla no nos va a caer muy bien porque está obviamente por los gérmenes que existen allí y probablemente no vamos a poderla digerir. Entonces, esto va a depender obviamente de la exposición a la que haya tenido la persona, el paciente, ¿no? La exposición a agentes externos que sobrepasan al sistema innato. O sea, hay otra cosa muy importante que ustedes en un momento, si llegan a microbiología, lo van a entender. Hay conceptos muy importantes. Es muy diferente, ¿no?, a lo que se llama inóculo. El inóculo es la cantidad necesaria de gérmenes patógenos que son necesarios para provocar una infección. O sea, no es que yo agarre, por ejemplo, una shigella, que es una bacteria, la como, ¿ya?, y al toque me va a producir una disentería. No, necesito como mínimo 1000. Cuando tenga 1000 bacterias, con unidades como de economía, recién haré mi disentería o shigella. Con 1000, solo con 1000. Pero en el caso, por ejemplo, de salmonella, son 100.000. Necesito 100.000 para poder hacer mi proceso de diarrea. ¿De acuerdo? Eso se llama inóculo. La cantidad necesaria para que tú puedas iniciar un proceso infeccioso. Factores de virulencia. Estoy haciendo lo que no debo hacer, es mi pueblo. Factores de virulencia. ¿Cuáles son los factores de virulencia? La capacidad que yo tengo de pegarme a los epitelios. La capacidad que yo tengo para poder invadir tejidos. Movilidad, ¿no? Fenómenos que yo tenga como agente agresor que me permitan a mí sobrevivir a los sistemas innatos. Por ejemplo, ¿qué bicho conocen ustedes de estómago? ¿E. coli? E. coli. El E. coli en estómago no vive. Helicobacter pylori. Ya, el Helicobacter pylori tiene una cierta capacidad para sobrevivir en un ambiente ácido como es
del estómago. ¿Cuánto tienes el pH estomacal? 0,8. ¿Cuánto? 2. No seas mala, tampoco 2 es mucho. ¿Cuánto? 5. ¿Qué nada más? 3 a 3,5. ¿Ya? Es un ambiente bastante ácido. 3 a 3,5. Pues, ¿por qué tiene acidez el estómago? Es más elástico. A ver, sin miedo, díganlo, están para equivocarse, vamos. A ver, dime, ¿qué has dicho? Fuerte, sin miedo. Aprendan a expresar su opinión. Es que esto necesita cierta la instrucción. 1, ¿qué más? Sí, ya sé que produce ácido, ¿no? ¿Para qué produce ácido el estómago? 1 es lo que ha dicho ella, para ayudar a la digestión de los alimentos. Lo segundo, Para mantener el ambiente del estómago. no creo, no has diseñado tú. O sea, el Helicobacter pylori no es Shakira que viene del concierto y dice, yo quiero mis condiciones. No. Es al revés, ¿no? El Helicobacter va a buscar, ¿no?, adaptarse a las condiciones del estómago, no al revés. ¿Ya? Pero tiene que ver con lo que ha dicho ella. ¿Por qué solamente el Helicobacter pylori puede vivir allí? Porque se ha adaptado, ¿verdad? ¿Por qué los otros no pueden vivir allí? Porque se mueren en ese ambiente, ¿no? No es adecuado ese ambiente para los gérmenes. Y si no es adecuado ese ambiente para los gérmenes, ¿no es acaso un mecanismo de defensa? Sí. Ahí está. Entonces, 1, tiene justamente, es un ambiente, que es un mecanismo de defensa, y 2, sirve también para la destrucción de los alimentos, ¿no? Y tercero, permite la acción de determinadas enzimas que van a destruir, obviamente, los alimentos, que trabajan en ese grado de acidez. ¿De acuerdo? ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿a dónde estábamos? El Helicobacter pylori puede vivir en esa acidez, que es un mecanismo innato de defensa. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, generar patogenicidad, generar enfermedad. ¿Qué genera el Helicobacter pylori? Está asociado a la gastritis, el principal productor de gastritis y también de úlcera gástrica. Muy bien. Listo. Otra cosa que tiene inmunidad adaptativa es específica. Es decir, si nosotros hacemos enfermedad por el Helicobacter pylori, ¿cómo yo me puedo integrar que estamos enfermos? Les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo yo sé que tengo salmonela en el intestino con una prueba de sangre? Porque es lo que se saca, ¿no? Se saca una prueba de sangre, ¿no? ¿Por qué? A ver. Dime. Por el anticuerpo, no el antígeno. ¿El anticuerpo dónde está circulando? En sangre. ¿Dónde está el antígeno? ¿La salmonela está en sangre? Al inicio no, ¿verdad? Después invade. Después hay bacteriemia, pero al inicio no. Está solamente a nivel intestinal. Entonces, por lo tanto, ¿ya?, es obviamente específica. Muy bien. Ahora, la producción de anticuerpos no es algo sencillo. Obviamente, primero tenemos que tener la activación, obviamente, del linfocito. Este linfocito, una vez que se activa, se va a ir a su ganglio linfático, se va a reproducir, va a formar una clona y luego va a activar determinadas respuestas. O células T citotóxicas o células B que van a producir anticuerpos. ¿De acuerdo? Eso se va a hacer, obviamente, de acuerdo a la respuesta. No ven acá, ¿no? Precursor linfocitario, esto estaba en el timo o estaba en el vaso. Ya tenemos los linfocitos maduros, vírgenes, o sea que no han tenido exposición algún tipo de alérgeno, algún tipo de antígeno, ¿no? Después estos una vez que han tenido interacción con un determinado antígeno, van a clonarse, ¿no? Los clones frente a un determinado antígeno van a proliferar y van a empezar a atacar o a producir anticuerpos. Y después de terminar todo el proceso inflamatorio, todo el proceso infeccioso, va a haber una célula de memoria. Va a quedar archivado ahí, ¿no?, en la biblioteca, Jedi, para obviamente. A eso me refería. La respuesta inmune hay dos
inmunidad activa, inmunidad pasiva. Inmunidad activa, tú has tenido la enfermedad, ¿no? ¿Cuántos de acá han padecido varicela? Les ha contado su mamá, les ha dicho, levanten la mano. Una vez, la gran mayoría ha hecho varicela. ¿Qué? Claro, siempre te da, siempre te da. Siempre te da. De preferencia es muy bueno que te dé de niño. Eso era antes de que. Ahora tenemos vacuna contra varicela, ¿sí o no? Sí, tenemos vacuna para varicela y está dentro del calendario de inmunización, ¿sí? Hay muchas cosas que ustedes ahora tienen que nosotros en nuestro tiempo no teníamos. Nosotros no teníamos vacuna contra paperas, por ejemplo. Entonces yo en mis tiempos, no hace mucho, no, ya hace bastante tiempo atrás, ya sufrí de paperas. Entonces me ponían, y yo dije, no me acuerdo, o sea, una crema negra que te ponían acá, y encima tus algodones, y acá tu pañolete parecías un conejo, ¿no? Yo feliz porque mamá me decía, mi conejito, yo contento, ¿no? Haciendo el ridículo como si iba a hacer hasta ahora. Muy bien. Entonces, de eso se trata. Nosotros hemos estado expuestos a ese tipo de enfermedades. Me ha dado escarlatina, me ha dado paperas, varicela, etc. Por suerte me dio de pequeño, ¿no? Cuando yo hice mi internado, tenía un compañero que no le dio varicela de niño, a pesar que el papá era pediatra, pero bueno, el hecho es que él llega a hacer pediatría y le dio varicela de niño. Claro, eso le sirvió para estar 3 días fuera, ya. Fue la rotación más terrible de los pobres, ya. Porque a uno le dio varicela, el otro tuvo una tendinitis jugando fulbito, y el tercero, no sé por qué lo sancionaron, pero fue terrible esa rotación de pediatría del caso. Muy bien, pero obviamente suele suceder así, mientras más adultos, las enfermedades de la infancia, que ustedes van a verlas en algún momento, son más catastróficas para algunos adultos, ¿no? Por ejemplo, la parotiditis o paperas de niños realmente te produce inflamación de las glándulas parótidas, que son glándulas salivales. Pero también puede darte pancreatitis y también puede darte, sobre todo en los adultos y con serios inconvenientes, ortitis, es decir, infección testicular. Y si te da infección testicular por paperas, puedes quedar estéril, puede dar esterilidad, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta inmunidad activa, ¿a mí me volverá a dar paperas? No, porque ya me dio hecho inmunidad y puedo estar expuesto a niños con paperas o niños con parotitis y ese virus no me va a volver a hacer nada porque tengo mis células de memoria que van a actuar. En el caso de ustedes, probablemente algunas de ustedes hayan entrado en el sistema de vacunación en el cual se hace vacuna contra parotitis, ¿no? Y obviamente están también protegidas de eso, ¿no? Lo que no tienen, y les aseguro que no hay, es virus de vacuna para el virus del papiloma humano. ¿Alguna se ha colocado papiloma humano? ¿Sí? ¿Se ha colocado? Muy bien, genial, excelente. Sí, sí. A pesar que ya hayan iniciado sus CRS, ¿no? Ok. Sí, pues no solo para virus, ¿no? Muy bien. Y es más, acá hay una discriminación en la denuncia. ¿Por qué solo mujeres? Qué bueno, ya era tiempo. ¿Por qué el matriarcado? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nosotros también. Es más, nosotros somos portadores. ¿Por qué no? Ya, muy bien. Listo. Entonces, ¿qué va a suceder? Tenemos obviamente el ingreso del antígeno, vamos a generar una respuesta inmune, se va a dar la infección, vamos a recuperar y vamos a tener una respuesta específica a un determinado patógeno y a la vez células de memoria. Y en este caso, ¿qué sucede? Inmunidad pasiva. Suero de un sujeto inmune, aplicamos los anticuerpos de otra persona dentro de nuestra circulación, actúa contra el germen, nosotros nos vamos a recuperar de la enfermedad, es específica, pero no hacemos memoria. ¿Qué nos hemos saltado aquí? ¿Qué nos hemos saltado? Enseñar el sistema, porque en la primera se ve que nuestro propio sistema falla, ataca y reconoce por sí mismo. En cambio, en el
segundo ya son los efectos de las personas. Entonces, No he aprendido a genial, excelente, muy bien, claro, eso es. No hemos aprendido, no nos hemos expuesto. Alguien ha hecho el trabajo por nosotros, ¿no? Así como cuando mandan sus guías clínicas de otras compañeras, quieren ganar buena nota. Igualito, ¿ya? Entonces no han aprendido nada, pero ya tienen nota. Igual es acá. Hay alguien que ha hecho ese trabajo, alguien ha generado la respuesta inmune, ¿ya? Y lo único que nosotros estamos recibiendo son los anticuerpos. Les pongo un ejemplo de eso. Mordedura de araña, glosocelismo cutáneo o cutáneo visceral. ¿Han visto esas arañas que salen cuando ustedes mueven la ropa o de repente los muebles o unas piedras, ¿verdad? Unas marrones con patas bastante largas? Esa se llama araña casera, Glosoceles laeta. Si te muerde una de esas arañas, las arañas no pican, no tienen alcohol. Las arañas no besan tampoco, por si acaso. Que viene tu enamorado y dice, mira, la araña me ha besado así. La polilla que habrá besado, la araña no. ¿Ah? Y le crees todavía, pero todavía te lo digo. Me chapa su herpes. Ah. Ya, muy bien. La araña te muerde. Y la araña lo que tiene es un veneno, ¿no? Este veneno es una enzima que lo que va a hacer es toda carnecita que tienes, toda proteína que tienes la va a coagular. Entonces es como si la araña agarra su mosca, ¿no? Que hasta acá ha caído de su boca de araña, le inyecta este veneno, lo quita y tiene su milkshake de mosca, ¿no? Y solamente lo absorbe, porque no has visto alguna araña con una mosca masticando, rumbeando, ¿no? Viendo televisión, Netflix, no, ¿verdad? Entonces, eso hace una araña. Ahora, ¿qué pasa contigo? La araña te muerde, inocula este veneno, esta toxina, lo que va a hacer esta toxina en tu cuerpo es lo mismo, empezar a digerir tu piel, tus músculos, salud, o lo que tengas ahí. Entonces, lo que vamos a utilizar en las primeras 24 hasta 48 puede ser, es un suero que se llama suero antiloxocélico. ¿Ya? Eso lo produce el Instituto Nacional de Salud en Lima, en Chorrillos. ¿Ya? Pero ¿a partir de quién lo produce? ¿Aplicado en quién? Es un animalito, suero de caballo. ¿Ya? El suero, o sea, agarran a un caballo, está ahí, el caballito está desprevenido y ¡pah! ¡Ay! Le muerde la araña, él va a desarrollar una respuesta inmunológica, va a desarrollar anticuerpos, y eso lo replicamos, ¿no? Lo envasas todo y lo traes, lo mandas. Por eso, el problema con este suero es que estos son anticuerpos, pero también pueden comportarse como antígenos, que son ajenos, no son nuestros. Entonces, una de las complicaciones más severas que pueden suceder cuando haces este tipo de tratamiento es que puedas generar una reacción anafiláctica o alérgica al suero, o enfermedad del suero también se llama eso. ¿Es específica para tratarte el problema que tienes? Sí. ¿Vas a hacer memoria? No, porque no has hecho tú la tarea, la ha hecho otro. Por lo tanto, la siguiente que te muerda la araña va a pasar la misma cosa, vas a necesitar hacerlo mismo. Muy bien. Algunas sustancias, por ejemplo, rituximab, etanercept, son medicamentos biológicos, son medicamentos que producen anticuerpos. Estos obviamente son hechos de manera sintética, ¿de acuerdo? Es la nueva tendencia en medicación. Es medicación que va específicamente contra determinados anticuerpos y ya no tiene todos los inconvenientes a veces que tienen las terapias actuales, ¿no? Por ejemplo, para enfermedades autoinmunes o para el cáncer, estamos utilizando ese tipo de medicamentos. Muy bien. ¿Se acuerdan que les hablé de la oración, niño Jesucito, angelitos? Así que lo que están viendo acá es una oración pequeña y nosotros vamos a ver la Biblia. Muy bien, vamos a ver un pequeño paquete de la Biblia, ¿ya? Respuesta inmune. Célula presentadora de antígeno. ¿Sí? ¿La conocemos? Célula dendrítica, macrófago, etcétera, etcétera, etcétera.
se encuentra con un linfocito T virgen, ¿cierto? Se activa, ¿cierto? ¿Sí? Y se va a reproducir, ¿cierto? Hasta ahí todo bien. THC. No lo memoricen, no lo escriban, solamente quiero que lo entiendan y vean. THC. Miren, algunas interleucinas, interleucina 12, interferón gamma, ya. Ustedes preguntarán, ¿cómo hacen para saber cuál va a ser cuál? ¿Quién va a hacer qué cosa? Citoquinas. Y nos van a dar un T-helper 1. ¿El T-helper 1 qué te sirve? Inmunidad frente a organismos intracelulares, muchas bacterias, algunos parásitos y virus. Y también está relacionada con autoinmunidad. A su vez el TH1 interactúa, se interrelaciona con inmunoglobulina G, con otros tipos de linfocitos, ¿ya? Y con los macrófagos. Les envía citoquinas, mantiene correspondencia con ellos. TH1. TH, no es el TH2. TH2. Interleucina 4 a esta clona y vas a tener TH2. El TH2 es muy importante sobre todo frente a helmintos. ¿Qué son los helmintos? Son los parásitos que son gusanos redondos, ¿no? También los planos. Muy bien, y actúa también en fenómenos alérgicos y por lo tanto interactúa con eosinófilos, basófilos, mastocitos y la inmunoglobulina E. Todos estos tienen que ver, sobre todo estos últimos, en reacciones anafilácticas. Cuando ustedes tienen una parasitosis, y esto lo vemos en un hemograma, ¿qué vemos? Eosinófilos y basófilos. Eosinófilos altos, basófilos altos, sospechamos de parasitosis o alergias, atopías. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo fue? Interleucina 4. Interleucina 1, interleucina 6, interleucina 21, interleucina 23 y tenemos un TH17. ¿De acuerdo? Es inmune, ayuda en la inmunidad frente a bacterias, hongos, está también relacionado frente a factores de autoinmunidad y actúa preferentemente con neutrófilos. TH17. Interleucina 21, en una relación de alta afinidad, vamos a tener TFH, que ayuda entre la traducción y el mensajeo entre linfocitos T más linfocitos B, proliferación justamente de producción de anticuerpos, formación de célula plasmática, etcétera, etcétera. Y hay otras más. Entonces, lo que yo les estoy pidiendo simplemente es, apréndanse esta parte. Célula presentadora de antígeno, activación antigénica, proliferación clonal y desarrollo de diferentes de células. Olvídense que es TH1, que es TH17, que es TH4, que es TH2, que es THC. Porque hay más todavía, hay más clones. ¿Ya? Ya, por eso les decía, inmunología es como una Biblia, les estamos dando solamente pequeños pedazos, lo básico. ¿Ya? Esto es, ni siquiera mis propios colegas manejan completamente todo esto, porque es bastante, es un montón, inmunología es otra ciencia casi. Muy bien. Vamos a verlo de esta manera. La mayoría de los antígenos requiere un proceso de captura y procesamiento por las células presentadoras de antígeno, llámese célula dendrítica, macrófago, presentando el antígeno conjuntamente con el complejo de histocompatibilidad mayor tipo 2 y las moléculas coestimulantes. En cristiano dice lo siguiente: yo tengo un antígeno, un virus, por ejemplo. Esto es captado por una célula presentadora de antígeno, macrófago o célula dendrítica o polimorfo nuclear. Muy bien, actúo con los dos linfocitos, el T y el B. El T, como hemos visto, puede ser un montón de cosas, pero tiene que activarse. Para activarse necesita un antígeno y una célula de presentación de antígeno. Después se va a empezar a proliferar, ¿verdad? Proliferación, diferenciación. La diferenciación es el proceso que hemos visto después, ¿no? De acuerdo a determinadas linfocitos. Entonces, o bien produzco, en este caso, el B va a ayudar en la producción de anticuerpos, se convierte en algo llamado célula plasmática, y el otro en célula T efectora, ¿verdad? En célula T efectora. Muy bien, entonces, bajo los mismos mecanismos van a atacar aquellas células que expresen este anticuerpo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero tiene que haber, así como hay un proceso de proliferación,
tiene que haber un proceso de inhibición. Tiene que haber, así como aprendemos la luz, ¿no? Porque vamos a ver, vamos a estudiar, vamos a hacer un montón de cosas, tiene que haber un momento en el cual, al momento que llega la luz solar, ya no la necesitamos y la vamos a apagar. Entonces, igual, el sistema inmune se va, obviamente, a activar mientras exista una noxa, mientras exista una amenaza, mientras exista algo que esté dañando. Una vez que esta noxa, que este objeto que genera daño es eliminado, debe empezar a disminuir, siempre quedando una célula de memoria. Entonces, aquí también funcionan las células, los linfocitos T. Ellos van a decir, muy bien, llegamos hasta aquí y vamos a empezar a apagar todo este proceso. ¿De acuerdo? Si la cosa era bonita hasta este momento, es difícil, vamos a hacerla más complicada. Vamos a ver reacciones de hipersensibilidad. Tranquila, solamente quiero que sepan que existen 4 y están relacionadas principalmente. La primera, en fenómenos alérgicos. ¿Ya? Por alguna razón, nosotros sufrimos la exposición a un alérgeno, puede ser un medicamento, puede ser un alimento, puede ser polen, puede ser la pufi del ácaro que tienes en la cara, cualquier cosa, ¿ya? Y generas un fenómeno alérgico. Estimulas un anticuerpo, inmunoglobulina E, que está relacionada principalmente con los fenómenos alérgicos, y al mastocito. El mastocito es una célula que tiene un montón de estos anticuerpos en su membrana celular. Entonces, la siguiente vez que tú tienes contacto con este antígeno, o sea, alguna vez comiste camarón, ¿no? Y no se sabe por qué existe una reacción que probablemente vaya a ser alérgica. La siguiente que te lo comes, esto se activa. Entonces, el alérgeno entra en contacto con la inmunoglobulina E y con el mastocito, ¿ya? Y lo que va a generar es obviamente la liberación de histamina, pero histamina que va a ser en grandes cantidades. Esta histamina, como ustedes saben, es una potente vasodilatadora, y como potente vasodilatadora se puede causar un colapso vascular llamado shock anafiláctico. ¿De acuerdo? Entonces, las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 están relacionadas con shock anafiláctico o procesos de urticaria, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Reacción de sensibilidad tipo 2 o citotóxica. ¿Qué significa? Esta es la madre de todos los procesos autoinmunes, de todas las enfermedades autoinmunes. Hablamos de lupus, hablamos de esclerosis, esclerodermia, dermatomiositis, ¿ya? Todas esas enfermedades raras que nosotros conocemos, que antes les llamábamos las colagenopatías, es un término bastante ya viejo, ahora se engloban en algo llamado enfermedades autoinmunes, porque se ha visto y se ha reconocido, la artritis reumatoidea es la más común, se ha visto obviamente que están relacionadas con la expresión de anticuerpos en contra de antígenos que nosotros tenemos, ¿ya? Que pueden estar en el núcleo, que pueden estar en el citoplasma, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Hay 2 tipos de, en realidad hay 4, en las cuales se va a dar. Una, utiliza complemento, que les he dicho que es un factor, un grupo de proteínas que destruyen bacterias principalmente, pero también pueden destruir células, ¿ya? 2, utiliza directamente, ¿no?, anticuerpos en contra de determinadas células. 3, utiliza los 2, tanto anticuerpos como complemento. Y la cuarta, que actúa contra receptores. Vamos a ver. En este caso, el antígeno está, digamos, en el eritrocito. Y como es inespecífico, va a activar que el complemento vaya en contra de los eritrocitos y los va a reventar. Entonces, destrucción mediada por complemento, se va a producir un complejo del complemento que va a atacar a la membrana. Ejemplo, anemia hemolítica. Hay anemias en las cuales se rompe el eritrocito,
La hemoglobina sale a la circulación, causa más daño, porque la hemoglobina sola causa bastante daño. Entonces la paciente va a caer, o el paciente va a caer en una anemia severa, rápida, ¿no? Anemia hemolítica. Una de las causas de anemia hemolítica es una reacción de hipersensibilidad tipo 2. La segunda, por ejemplo, por alguna razón, obviamente nosotros empezamos a producir anticuerpos contra determinadas células o contra algunos factores celulares. ¿De acuerdo? Entonces, al momento que estos anticuerpos ingresan, los anticuerpos contra este antígeno ingresan, van a destruir, ¿no?, obviamente, a estas células y van a producir inflamación y lesión del tejido. Pénfigo vulgar. El pénfigo vulgar es una enfermedad en la cual aparecen ampollas en algunas zonas del cuerpo bastante grandes y no se sabe por qué causa. Una en que utilizamos ambos, tanto complemento como utilizamos destrucción directa de las células, síndrome de Goodpasture, que es una inflamación a nivel de los riñones y los pulmones de la piel. Y el tercero, o el cuarto, perdón, disfunción celular mediada por anticuerpos, donde el complejo antígeno-anticuerpo desregula la función celular. Ejemplo, aquí están viendo una unión neuromuscular. Y lo que ven acá abajo son receptores colinérgicos. Entonces, la neurona va a utilizar un neurotransmisor que va a activar estos receptores y esto va a generar una respuesta del músculo. Pero ¿qué pasa? Los receptores se van a convertir en antígenos y obviamente va a haber producción de anticuerpos en contra de estos antígenos y por lo tanto estos anticuerpos van a cubrir los antígenos evitando que los receptores, que los neurotransmisores lleguen a copar estos receptores y no se va a dar la unión, o mejor dicho, la orden que se daba de que la neurona active al músculo no se va a dar y por lo tanto va a haber parálisis, porque no va a haber función muscular, aún existiendo, ¿no?, la orden de que se dé. ¿Esto en qué se ve? Miastenia gravis, por ejemplo. Es una enfermedad donde la cual la persona pierde la capacidad de movilizar los músculos y necesita colocarse mayor cantidad de neurotransmisor para poder activar los pocos receptores que quedan vacíos. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, la destrucción de los receptores en la enfermedad de Graves-Paslow, que es el origen del hipertiroidismo, ¿verdad? El negocio que tenemos. Muy bien, reacciones o reacción de hipersensibilidad tipo 3. Esta es por depósitos de complejos inmunes, es decir, el antígeno se encuentra circulando en sangre, por ejemplo, ¿ya? El antígeno se encuentra circulando en sangre, se da la producción de anticuerpos, ¿ya?, pero el complejo antígeno-anticuerpo se va a depositar en el endotelio o en algún lugar. Generalmente se deposita a veces en el riñón. Y al depositarse en el riñón, todo el fenómeno inflamatorio va a ir en contra del tejido donde se encuentra depositado este complejo inmune, dañando el riñón. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, se da cuando los niños, no sé si han escuchado hablar de las glomerulonefritis, postestreptocócicas, ¿no? Van a escuchar. Las glomerulonefritis postestreptocócicas suceden después de que un niño tenía un proceso faríngeo, un proceso respiratorio, y después empieza a hincharse, ¿no?, edema palpebral, problemas renales. Entonces, ¿nosotros qué pensamos en ese momento? Probablemente lo que esté haciendo este niño es que esos complejos inmunes producidos por los antígenos del estreptococo han generado depósito a nivel del glomérulo. El glomérulo se ha visto dañado por el fenómeno inflamatorio y lo que está pasando es que esa lesión renal, ¿no?, se va a dar justamente por la lesión glomerular debido a una inflamación aguda, donde él no ha tenido problemas, ¿no?, pero obviamente es una hipersensibilidad, una reacción exagerada del sistema inmune. ¿Es curable? Sí. Una vez que termine el anticuerpo, ya obviamente no va a haber mayor daño del riñón y obviamente se puede recuperar en algunos casos. Si es mucha o muy grande la cantidad de parénquima renal dañado, ahí sí vamos a tener problemas. Y finalmente, la reacción de hipersensibilidad tipo 4. En esta, ¿no?, lo que sucede es que los anticuerpos
mejor dicho, los anticuerpos van a dañar algunos receptores, algunos antígenos que se encuentran dentro de algunas células, ¿no? Entonces vamos a tener inflamación mediada por citoquinas. Las citoquinas van a decirles a agentes como los fagocitos, como los polimorfos nucleares que ataquen determinados tejidos, o en todo caso, los propios linfocitos T activados, CD8, efectores, van a destruir determinadas células de nuestro organismo sin que medie, digamos, un reconocimiento completo. ¿Ya? Dermatitis alérgica, algunos casos de neumonitis tienen que ver con este tipo de hipersensibilidad. En resumen, lo que yo quiero que sepan es que existen reacciones en las cuales hay una desregulación también de la inmunidad y nos causa daño. El shock anafiláctico, la lesión obviamente por las enfermedades autoinmunes es un daño, es una reacción de hipersensibilidad también, que puede ser o bien la 2 o bien la 3, las glomerulonefritis son todas, la 4 también puede ser considerada una enfermedad autoinmune. Muy bien, ahora hablaremos de inmunodeficiencia. Es cierto, así como yo les dije, si tú naces con un problema para producir moco en tu árbol respiratorio, así también puedes nacer con diversos problemas, ¿no?, para producir toda esta variedad de factores que intervienen en el fenómeno inmunológico. Y hemos dicho, el fenómeno inmunológico no son solamente linfocitos T y linfocitos B, no es solamente anticuerpos, son citoquinas. Son cómo se dan la respuesta entre la citoquina. No es tan común, o sea, no es tan sencillo, no es como decirte, muy bien, yo te doy a ti una citoquina, tú eres una célula, yo soy una célula, mando una citoquina y ya, se acabó la cosa. En realidad la cosa es mucho, pero mucho más compleja. Ya, nosotros estamos haciéndolo lo más sencillo posible, pero en realidad hay muchos factores involucrados. Hay interacciones, hay comunicaciones, hay sistemas de retroalimentación. ¿Qué significa? Yo como sé que ella ha aprendido lo que yo estoy hablando, cuando obviamente me lo vuelve a decir de la misma manera en la cual yo se lo he dicho, ¿cierto? En un examen, por ejemplo, como una lección oral, por ejemplo, ¿no?, en la aplicación de lo que le estoy enseñando en un paciente. ¿De acuerdo? Eso es una retroalimentación, ¿cierto? Eso mismo pasa en las células entre nosotros, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que estos mediadores inflamatorios van a retroalimentarse, van a asegurarse de que lo que están haciendo está adecuadamente, digamos, se están dando las señales adecuadas. Y hay bastantes sustancias involucradas. Las citoquinas son millones. O sea, tenemos interleucina 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, hasta hay interleucina 64 identificada. Leucotrienos hay un montón, tromboxanos hay un montón, prostaglandinas hay un montón, quimiotaxinas, hay factores estimulantes de endotelio, factores estimulantes, interferones también hay un montón, ¿ya? Factores de crecimiento específico de granulocitos, factores de crecimiento de eosinófilos, factores de crecimiento. O sea, cada vez se está obviamente identificando que existen diversos factores. Es más, la señalización que existe entre la mucosa, ¿ya?, y algunos gérmenes que no son patógenos, también se ha visto que es algo que recién, digamos, no tendrá más de 15 o 20 años de haber sido descubierta. Los famosos, bueno, los TLR, ¿no?, proteínas o receptores tipo ROR. Cuando ustedes aprendieron acerca de la célula, aprendieron que tenía 3 partes, ¿cierto? Que eran núcleo, citoplasma y membrana celular, ¿ya? Núcleo, citoplasma y membrana celular. Eso es tan básico, pero tan básico como si les dijera que el cristianismo en sí, miren, lo que estoy diciendo, que el cristianismo en sí se reduce a Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Es cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo es todo el cristianismo. No. ¿Cierto? Hay cosas más profundas detrás de eso. Es más, es un dogma de fe que puedes cuestionar, ¿no? Y hay gente que ha muerto por cuestionar ese dogma de fe, ¿verdad? Entonces, sí, los nestorianos, hay varias sectas, obviamente, que no estaban de acuerdo con esa condición y les dieron vuelta, ¿no?, la religión. Muy bien,
Igual, cuando nosotros hablamos de proteínas, de receptores de membrana, ¿ya? En la membrana celular vamos a encontrar que existen, así como ustedes están aquí sentados, una variedad distinta de receptores y cada uno de ellos tiene una función específica, va a despertar determinados sistemas. Entonces, en esta membranita plasmática que nosotros pensábamos que solamente eran lípidos, no es tanto así. Existen receptores, existen canales, existen proteínas, existen lípidos, ¿no? Que están ahí presentes y que lipopolisacáridos también, que tienen obviamente una función determinada. Mientras más estudiamos, vemos que la cosa es mucho más compleja de lo que pensábamos, porque reconocemos más cosas y más funciones. De allí la maravilla que es en sí la biología y conocer obviamente cada una de estas cosas. Muy bien, cuando hablamos de inmunodeficiencias primarias, lo que estamos hablando es principalmente de problemas congénitos, es decir, acá hay una falla durante obviamente tu gestación, hay una falla en la traducción de tu material genético y estás teniendo problemas para la producción de determinadas proteínas, determinadas enzimas, determinados factores, ¿no? Entonces, hay alteración de la respuesta inmune. Siendo un sistema tan complejo, un sistema muy complejo puede fallar en muchas partes. Les voy a poner un ejemplo, no viene al caso. ¿Por qué ganaron la guerra los rusos y no los alemanes? ¿Saben? ¿Por qué? No sabe. ¿Quién sabe? ¿Alguien? Dime. Porque el ambiente donde se la guerra de temporada de invierno, donde los rusos tenían una adaptación con el ambiente un ambiente frío, que tenían desarrollado anticuerpos, habían desarrollado cualquier tipo de defensa para poder sobrevivir al invierno. En cambio, los alemanes vivían en un lugar muy cálido que no tenían la posibilidad, que el invierno era escaso, entonces por ende no tenían anticuerpos para ser vulnerables. Genial, me encanta tu conocimiento sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero hay una cosita más, creo que he hecho mal la pregunta. ¿Por qué fue mejor el tanque ruso que el tanque alemán? A ver, les voy a poner aquí un caso. El tanque ruso, el famoso T-34, ¿ya? El tanque ruso que tenía era muy sencillo, ¿ya? Era muy sencillo, era hecho casi burdamente. Tenía 5, 6 o 7 piezas que tú las cambiabas y las podías intercambiar incluso con otros tanques y funcionaba el tanque, se movía. ¿Ya? Rudimentario, simple, sencillo. ¿Ya? Pero ¿cuál era la gran ventaja del tanque ruso? Que tenía un gran blindaje y era producido en cantidades industriales. Así es. El mejor tanque de la guerra es el Tiger 1 alemán. O sea, sí. Pero el Tiger 1 alemán tenía como 2000 piezas. Y si se malograba una, era un lío porque no funcionaba todo el tanque. O sea, ese fue el gran problema de Hitler. Tenían muy buenos tanques, perfectos tanques, servían, eran muy buenos, muy efectivos. Hay un famoso tanquista alemán que se bajó casi 100 tanques rusos, solo con un Tiger, nada más. Pero obviamente, bueno, fue una suerte porque no lo cazaba, no era muy bueno maniobrando su tanque. Era muy buen tanque, pero el problema era que cada vez que uno de ellos se maniobraba y alguna pieza se rompía, no podían repararlo. Y menos en un ambiente, como bien ha dicho su compañera, frío, no tenías un taller, o sea, no es que tú hagas, un momentito, voy a arreglar mi tanque y seguimos jugando a las guerritas. No, pues no. No tenías que llevarlo a un lugar especial, a un taller especial, necesitabas gente que tuviera la capacidad de poder reparar tu tanque. Entonces, igual pasa con el sistema inmune. Nuestro sistema inmune funciona, genial, es muy bueno, pero basta que una de estas cositas no funcione bien y se desregula. ¿De acuerdo? Entonces, basta que una pequeña cosa no funcione bien y se desregula. Y es lo que pasa en las enfermedades primarias. 350 desórdenes relacionados con inmunidad. Y esto pasa principalmente en los niños. Son problemas congénitos. La más frecuente es esta.
deficiencia en la producción de inmunoglobulina A, que se da también en niños y en adultos, porque naces con esto y vives con esto. ¿De acuerdo? Afecta principalmente a niños y se desconoce principalmente en niños porque son los que van a sufrirlo una vez que dejan de lactar, ¿cierto? Entonces, eso también va en contra de nosotros, ¿no? Al ser un sistema bastante complejo, miren cuán complejo es, solamente para complejidad, ¿no? Hemos hablado del TH1, del THCA, miren acá. Acá está el timocito, la célula T madura. Ahora, miren cómo la célula T madura termina con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Miren todo este. Explicar esto nos tomaría 3 clases. Solo este cuadro. ¿Ya? Porque son receptores y demás cosas. Entonces, cuando falla una de estas cositas, todo nuestro sistema inmunológico falla. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a hacerlo más sencillo, ¿no? Reacción antígeno-anticuerpo, tenemos también alteraciones en la señalización, por ejemplo, miren cuántas sustancias podrían fallar en la señalización, en este proceso tan simple que hemos hecho, y nos podrían generar problemas de inmunidad. Aquí, miren, ¿no? ¿Qué tipos de inmunodeficiencias primarias hemos encontrado? Defectos en los mecanismos celulares innatos, defectos en la depuración mediada por fenómenos inmunes, defectos en la tolerancia periférica a otros anticuerpos, defectos en la disfunción de algunos receptores reguladores, defectos en los caminos de señalización. Hay caminos de señalización, es decir, hay vías específicas de cómo tienen que señalizarse. O sea, no es que yo tiro un poco de citocinas al azar y veo que sale, como unas semillas al aire, no. Pasos. ¿Ya? Defectos en la tolerancia central, defectos en la apoptosis, en muerte celular, defectos en la regulación de la división celular, defectos en la evaluación, obviamente, de proteínas de membrana, defectos en los caminos del complemento, defectos en las moléculas, miren cuántos. Y casi todos tienen el mismo porcentaje de esta gran torta. Entonces, hay muchos defectos, hay muchas inmunodeficiencias primarias. ¿En quién se da principalmente? En los niños, porque son generalmente defectos congénitos. Entonces, para ello, y esto es importante, lo importante de esto es este cuadrito. ¿Cómo sospechamos nosotros que puede existir una inmunodeficiencia primaria? Cuando tenemos un pacientito, un bebito, un niñito que tenga 4 o más procesos de otitis media al año. 4 años. Generalmente un niño en su vida tiene 1 o 2 otitis media. Y antes de los 4 años, por ejemplo, le da su corrimoxazol, se acabó el problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio conecta la nasofaringe con el oído medio. Muy bien, el oído medio. También acá ya. Cuando bajan a Mollendo, están bajando a Mollendo, ya están por llegar a la playa. ¿Qué sienten en tus oídos? Que se te tapa, ¿no? No puedes, duele. ¿Qué haces en ese momento? Bostezas, abres la boca. ¿Para qué? ¿Cómo se destapa? ¿Cómo se destapa? Pero ¿cómo? O sea, ¿cuál es el mecanismo que hace que se destape? Lo que estás haciendo, pequeña, ¿ya? Y es la explicación más simple. O sea, tú dices, sí, se destapa. Ya, pero ¿qué es lo que pasa cuando se destapa? ¿Qué ha sucedido? A eso es la base más sencilla de la fisiopatología, ¿ya? Lo que tú tienes es una membrana, ¿cierto? Se llama tímpano. Tienes 2 lados. Este lado, el oído medio, y este lado es el conducto auditivo externo, ¿cierto? Entonces, por aquí tienes una presión que ingresa y empuja tu tímpano. Y por el otro lado, también debes tener una misma presión, ¿o no? Ya, muy bien, listo. Cuando tú bajas rápidamente, pues no bajas caminando, sino bajas rápido, no estás apurado, quiero ir a la playa a chupar, ya vamos, listo. Entonces, esta situación tan rápida va a hacer que tu membrana, ¿ya?, va a sentir la presión por el conducto auditivo externo, va a sentir la presión atmosférica que se va a hacer más alta o más baja. Más alta, ¿sí? Más alta. La presión atmosférica va a ser más alta a nivel del mar. Va a empujar tu tímpano.
¿ya? Y te va a hacer doler. Entonces, ¿qué haces? Voy a compensar la presión. ¿Cómo hago para compensar la presión? Abro la boca y esa presión atmosférica va a entrar por mi boca, que está cerrada, a mi nasofaringe, va a abrirse mi trompa de eustaquio y va a entrar por el otro lado, al oído medio, y va a empujar mi tímpano compensando las presiones. Por eso, después de que terminas de abrir tu boquita, bostezar, mascar tu chicle, ya no sientes el dolor de oídos con el malestar. Eso es fisiopatología, nada más. Listo. 2 otitis medias al año. ¿De acuerdo? Muy bien. 2 o más sinusitis graves al año. ¿Cuántos senos paranasales tenemos? 3. ¿Quién nada más? ¿Cuáles son? Maxilar superior, acá tenemos 2, ¿no? Frontales, esfenoideos y etmoidales, ¿no? ¿Sí? Ya. Multiplicados por 2, 8. 2 o más meses, imagínense un niño, 2 o más meses con antibióticos y con poca respuesta a antibióticos. ¿Cuánto tiempo tú tomas un antibiótico? ¿Cuánto es lo mínimo que deberías tener para tomar un antibiótico de tiempo? 3 días. Para vaginitis, farmacéutico. Ya. Menos. A ver, poco más de tiempo. Dependiendo de la patología, pero generalmente un antibiótico debe estar lo mínimo 5 a 7 días. ¿Ya? Bien tomado. ¿Algunos de ustedes toman antibiótico por 5 a 7 días? Sí, así es real, a la franca, a la firme, pero tú, ya, hay una extraterrestre, alienígena, que toma 5 días de tratamiento completo. No, generalmente nosotros los profesionales de la salud somos los peores pacientes que existen, ¿ya? Porque bien sentimos que ya está bien, ya no, ¿para qué voy a tomar? ¿Para qué voy a gastar yo con una? No. Ya, estás generando resistencia, sí, yo también lo reconozco, yo no tomo mis 5 días de tratamiento. ¿Ya? Pero estamos haciendo mal, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate un bebé 2 o más meses con antibiótico. Pobrecito. Abre tu boca, toma tu jarabe. Abre tu boca, toma tu jarabe. El pobre niño debe estar mal. 2 o más neumonías en un año. Neumonía. Las neumonías en los niños, así como en los ancianos, son tales. ¿De acuerdo? Falla para ganar peso, ofrecer normalmente un lactante, ¿no? Infecciones recurrentes de partes blandas y absceso de órganos. ¿Ya? Partes blandas, o sea, se hace una herida. Un niño, ¿cuántas veces se han hecho ustedes heridas de niños? Todos hemos hecho heridas de niños. Todos tenemos nuestras rodillas llenas de cicatrices, los codos llenos de cicatrices, ¿sí? Hacemos celulitis, bien. Sí, en la cabeza también, o sea, imagínense, candidiasis oral o cutánea después del año de edad, necesidad de antibióticos endovenosos, ¿no? 2 o más infecciones de tejidos profundos y la historia familiar es muy interesante. Entonces, cuando vean esto en un niño, cualquiera, sospechen. Entonces, cuando vean eso, de repente ustedes van a hacer policultura y ven la historia de un niño y dicen, oye, pero es la 4ª vez que viene por neumonía. Oye, es la 2ª vez, la 3ª vez que viene con otitis media. Entonces, esto ¿y no tendrá inmunodeficiencia? Este chiquito que viene acá agarrando, su mamá no lo cuida bien, que es la segunda cosa, la primera cosa más común. Entonces, lo que queremos es eso, que tengan esa capacidad crítica de decir, oye, ¿y si has visto esto? ¿No te acuerdas que decían que los niños que tienen muchos problemas infecciosos a lo largo del tiempo no se da en una inmunodeficiencia? Está bien, somos mestizos y todo lo que ustedes quieran, tenemos una muy buena carga genética, pero también podemos tener, obviamente, problemas congénitos, ¿ah? Y finalmente, ¿no? Inmunodeficiencia secundaria. La causa más frecuente, VIH, ¿no? Infección por virus del virus. Pero también, ¿qué nos puede generar inmunodeficiencia? Desnutrición. Tengo una paciente ahorita que está, por ejemplo, en el hospital, delgada, completamente delgada. Tiene un problema de que no puede pasar alimentos sólidos. Entonces,
¿Tenemos endoscopio? No, no tenemos endoscopio, se van a dar los endoscopios. No sé, tenemos que llevarlas al menor grado, pero no es posible. Entonces, la duda de mi residente me dice, Doc, ¿y no será que de repente tiene, ya, hemos identificado VIH? No, ya, tiene VIH. ¿Hemos identificado diabetes? No, pero es flaquita. Sí, es flaquita porque no come, obviamente, no puede comer, entonces tiene ese inconveniente, ¿no? Entonces, hay que identificar eso. El hecho, obviamente, que alguien esté obeso, ¿ya?, no significa que tenga buena salud. Entonces, la obesidad también genera inmunodepresión. La diabetes también te genera inmunodepresión. ¿De acuerdo? El trauma, el uso de corticoides, la quimioterapia. ¿Qué es la quimioterapia? La quimioterapia, ¿quién mata? A los hombres casados. ¿Dónde está la razón? A ver, la quimioterapia destruye las células inmunológicas porque estas células se reproducen rápidamente, exponen su material genético y la quimioterapia destruye aquellas células que se reproducen constantemente. ¿Ya? La quimioterapia no te va a preguntar, ¿eres célula cancerosa o no eres célula cancerosa? Te va a matar de frente si muestras tu material genético. ¿Cierto? Sin embargo, hasta el mundo, hasta el momento, la causa más frecuente a nivel mundial es la malnutrición. No nos nutrimos adecuadamente, nos malnutrimos en exceso y nos malnutrimos en defecto. Entonces, muy importante. Y miren, factores etiológicos de la inmunodeficiencia secundaria. Alguien decía, virólogo, un virólogo, eminente virólogo, y acá mil cosas. No existe el VIH en los primeros años en los cuales teníamos la infección. No existe el VIH, es un invento. A ver, que me muestren una microfotografía, un microscopio electrónico donde existe el VIH. Y agarraron y le enseñaron esto. Lo que están viendo es una célula, es un linfocito T, y estas cosas pintadas, ¿no?, de color morado, lila, lavanda si quieren, ¿ya? No es otra cosa que viviones de VIH. Es una microfotografía, cómo van emergiendo su cápside, ¿no?, el VIH. Ahí está la prueba. ¿De acuerdo? La inmunidad adaptativa y tanto la inmunidad adquirida se van a ver afectadas también por la malnutrición, el VIH, el estrés ambiental, ¿no?, las edades extremas. Los niños, al igual que los ancianos, sus sistemas inmunológicos no van a ser iguales. Por lo tanto, son poblaciones vulnerables. ¿De acuerdo? El trauma, la cirugía, la esplenectomía, las drogas inmunosupresoras, corticoides, quimioterápicos, etc. Enfermedades genéticas y metabólicas. ¿De acuerdo? Todo eso afecta. Y aquí, ¿cómo se da cada uno de estos factores? No lo voy a explicar porque nos vamos a ganar más tiempo. Nada más. Entonces, claro, porque acabó, ¿no? Ya. Nos toca, es un grupo A, ¿no? Nos toca el viernes a las 12 de la tarde. El próximo viernes, por este mismo canal, ¿verdad? Ya, muy bien, les he dicho todo. No se olviden sus trabajos. ¿De acuerdo? Por si acaso, todo viene de las diapositivas. Y todo viene de lo que yo he explicado. Si quieren leerse el por y el... ¿qué es el otro? Hammer, en una hora, léanselo si lo entienden en una hora. Pero lo más importante, ¿no? Ya va a venir conceptos básicos, es decir, si han prestado atención y han estado conversando como hacen todas las veces, entonces yo creo que van a tener un muy buen resultado. Si van a plagiar, por favor, no. Si han pensado en plagiar y van a hacerlo en grupo, por lo menos que algún estudio, ¿ya? Porque se equivocan las 5 o las 6 que se juntan y todavía se pasan mal las preguntas. Entonces, por lo menos una que estudie, péguense a alguien que por lo menos haya estudiado, haya entendido algo, ¿de acuerdo? Y si van a equivocarse y van a tomar esa decisión de plagiar en grupo, yo les recomiendo experiencia, que se equivoquen individualmente, ¿ya? Tiene más opciones de aprobar el examen. Suerte.
Lleva su agua.